En este video vamos a ver varios ejemplos donde calcularemos algunas propiedades de engranes rectos. Primer ejemplo, un piñón de engranes rectos con ángulo de presión de 20 grados que tiene un diámetro de paso de 4 pulgadas y su paso diametral es de 6, tiene aplicado un momento de 2000 libras pulgada y está acoplado a un engrane de 10 pulgadas de diámetro de paso. Determine el adendo, el dedendo, su profundidad de trabajo, la profundidad total, el espesor circular del diente, la tolerancia mínima, la distancia entre centros, la fuerza tangencial y la fuerza separadora radial. Para solucionarlo tomamos los datos donde decimos que el diámetro de paso del piñón es de 4 pulgadas, el del engrane es de 10, el paso diametral de 6 pulgadas, el momento aplicado al piñón es de 2000 libras pulgadas y su ángulo de presión de 20 grados. El adendo es igual a 1 entre el paso diametral 6, por lo tanto el resultado es de .167. El dedendo es igual a 1.25 entre el paso diametral. El resultado, después de sustituir el paso diametral, nos da 0.2803. La profundidad de trabajo es igual a 2 veces entre el paso diametral. Después de sustituir el paso diametral, obtenemos que es igual a 1/3. La profundidad total es 2.25 entre el paso diametral, con la cual obtenemos un resultado de 0.375. El espesor circular del diente es 1.571 entre el paso diametral, eso obtenemos un resultado de 0.2618. La tolerancia mínima es igual a 0.25 entre el paso diametral, lo cual nos da un resultado de 0.042 o 4.2%. La distancia entre centros es igual al diámetro del piñón más el diámetro del engrane entre 2 o el número de dientes del piñón más el número de dientes del engrane entre 2 veces el paso diametral. Como aquí tenemos los diámetros, vamos a utilizar los diámetros. Sería 4 más 10, 14, entre 2, 7. Por lo tanto, la distancia entre centros sería de 7 pulgadas. La fuerza tangencial, la ecuación con la cual la resolvemos, es igual el momento entre el radio. El momento aplicado son 2000 libras pulgada entre un radio de 2, obtenemos una fuerza tangencial de 1000 libras. La fuerza separadora radial es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión, con la cual obtenemos 364 libras. El siguiente ejemplo nos dice: un piñón de 3 pulgadas de diámetro acciona a un engrane de 9 pulgadas. El eje del piñón tiene aplicado un momento de 600 libras pulgada. El ángulo de presión es de 20 grados y el paso diametral es de 3.5. Debemos determinar el adendo, el dedendo, la profundidad de trabajo, la profundidad total, la tolerancia mínima, la tolerancia al fondo del diente, la distancia entre centros, la fuerza tangencial, la fuerza separadora radial y el momento en el engrane. Los datos que tenemos del enunciado son un diámetro del piñón de 3 pulgadas, el diámetro del engrane de 9 pulgadas, el paso diametral de 3.5, el momento aplicado al piñón es de 600 libras pulgada y el ángulo de presión de 20 grados. El adendo es 1 entre el paso diametral, el resultado .286. El dedendo es igual a 1.25 entre el paso diametral, eso nos da 0.357. La profundidad de trabajo es 2 entre el paso diametral, 0.571. La profundidad total, 2.25 entre el paso diametral, nos da como resultado 0.643. La tolerancia mínima es igual a 0.25 entre el paso diametral, nos da 0.071. La tolerancia al fondo del diente
es 0.35 entre el paso diametral y obtenemos una tolerancia al fondo del diente de 0.1. La distancia entre centros, como tengo los diámetros, voy a utilizar la parte de los diámetros, que sería 9 del engrane más 3 del piñón entre 2, 9, 3, 12 entre 2 a 6. Nos da 6 pulgadas de distancia entre centros. La fuerza tangencial en el piñón es igual a la fuerza, el momento en el piñón entre el radio del piñón. Eso sería 600 entre 1.5, 400 libras. La fuerza separadora radial es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión. Y eso nos da 400 por la tangente de 20, 145.6. El momento en el engrane es igual a la fuerza tangencial por el radio del engrane. La fuerza tangencial es la misma en el piñón y en el engrane, por lo tanto, 400 de fuerza tangencial por el radio del engrane, que es 4.5, nos da 1800 libras pulgada el momento en el engrane. Yo tengo 600 libras el momento en el piñón, pero tengo una ganancia, llego hasta 1800 libras pulgada en el engrane. Ejemplo 3. Con referencia a la figura, el engrane recto A recibe 4 HPs a una velocidad de 600 RPM a través de su eje y gira en el sentido de las manecillas del reloj. El engrane B es loco, nada más está para acoplar al engrane A con el engrane C. Y el engrane C es el engrane motriz del equipo que estamos utilizando. Los dientes son con ángulo de presión de 20 grados y una profundidad total. Y nos piden determinar el momento que debe transmitir cada eje, la carga que debe soportar cada diente de acuerdo con la cual se va a diseñar cada engrane y la fuerza aplicada al eje loco como resultado de las cargas sobre los dientes del engrane. Vamos a ver primero que necesitamos los diámetros. Acordémonos que momento es igual a fuerza por distancia. Entonces necesitamos los diámetros de la fórmula de paso diametral, que es igual al número de dientes entre el diámetro. Vamos a calcular los diámetros. Por lo tanto, el engrane A es igual a 35 dientes entre 4, que es el paso diametral, nos da un diámetro de 8.75. Con la misma fórmula, pero cambiando los datos, en el engrane B obtenemos 16.25 pulgadas de diámetro y del engrane C 11.25 pulgadas de diámetro. El momento sobre el eje es igual a los HP por 63.024 entre las RPM. Esta es una fórmula que se utiliza en el sistema americano para obtener el momento en el engrane. Cuando tengo un motor, yo utilizo esta fórmula. Entonces, los HPs que estoy utilizando son 4 por 63.024 entre 600, me está dando un momento sobre el engrane A, el eje del engrane A, de 420 libras pulgada. El momento sobre el engrane B es igual a 0 porque se va a cancelar contra el engrane C. El momento en el engrane C es la misma fórmula que tenemos aquí, nada más que tenemos que utilizar las revoluciones del engrane, y las revoluciones del engrane es igual a las revoluciones del piñón por el número de dientes del engrane A entre el número de dientes del engrane C. Por lo tanto sería 4 HPs por 63.024 entre 600 RPM por 35 entre 45. Y eso nos da un momento en el engrane C de 540 libras pulgada. Si vemos la figura, yo tengo una fuerza que me está ocasionando el engrane A en esta dirección. Acá en el engrane B tengo la misma fuerza, pero en dirección contraria. Yo aquí también tengo aplicada del engrane B al engrane C esta fuerza, que es la misma. Por lo tanto, esta fuerza cancela esta y como momento es fuerza por distancia, C hace el resultado igual a 0.
La carga que debe soportar cada diente, de acuerdo con la cual se debe diseñar el engrane, va a ser de acuerdo con la siguiente. La fuerza tangencial que yo tengo en el engrane A es el momento entre el radio. El momento que ya habíamos obtenido es de 420 entre el radio, que es 8.75 entre 2, obtenemos 96 libras en el engrane A. Del engrane A al engrane B, una fuerza tangencial de 96 libras, y es la misma, pero del engrane B al engrane C va a ser la misma fuerza tangencial, pero en sentido contrario. La fuerza separadora radial es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión. Entonces, 96 por la tangente de 20 grados nos da un resultado de 35 libras, y esta fuerza va a hacer que se separe el engrane A con el engrane B, pero es exactamente la misma fuerza que voy a obtener entre el engrane B y el engrane C. Son las mismas fuerzas, pero en sentido contrario. Para efecto de diseño, la única carga que me afecta el diseño del diente es la fuerza tangencial. Por lo tanto, yo debo diseñar los dientes del engrane de acuerdo con la fuerza tangencial, que son de 96 libras. El último dato que nos pedían era la fuerza aplicada al eje loco como resultado de las cargas sobre los dientes de los engranes. La fuerza aplicada al eje loco del engrane B es la suma vectorial de las fuerzas aplicadas al engrane B por el engrane A y por el engrane C. Por el engrane A yo estoy aplicando esta fuerza tangencial y esta fuerza radial, y por el engrane B estoy aplicando esta fuerza tangencial y esta fuerza radial. Por lo tanto, la fuerza que está aplicada al engrane B es igual a 96 más 35 al cuadrado, que es lo del engrane A, más 96 más 35 al cuadrado, que es del engrane C, y a todo eso le saco raíz cuadrada, que me da un resultado de 85 libras.